Hola, mi nombre es Cecilia Beatriz Vega y soy estudiante de tercer año del profesorado en Educación Técnico Profesional en concurrencia con el título de base del Instituto Hernando Arias de Saavedra de la sede en la ciudad de Banda. En este video voy a presentar dos planes de clases correspondientes para un taller de electricidad 1 de primer año de secundaria de una escuela técnica, cuyo horario de taller es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde y con un grupo de 10 alumnos en total. Voy a nombrar cuáles son las partes de la planificación que realicé, pero me voy a enfocar en la parte de las actividades que planifiqué para estas dos clases de taller de electricidad. Para el primer plan de clases, el tema a desarrollar es interpretación y confección de planos de circuitos eléctricos y operación con herramientas de mano para armar circuitos eléctricos. Para empezar el plan de clases, primero debo establecer la meta de comprensión, es decir, los objetivos, lo que se pretende que el alumno logre durante la clase. Por ejemplo, quiero que el alumno logre interpretar los circuitos eléctricos o logre confeccionar un circuito eléctrico y poder utilizar las herramientas manuales para armar circuitos eléctricos. Luego de establecer las metas de comprensión, siguen los contenidos conceptuales. Los contenidos conceptuales son los contenidos de aprendizaje que los estudiantes deben adquirir. En este caso, para este plan de clases, el contenido conceptual es interpretación y confección de planos de circuitos eléctricos y operaciones con herramientas de mano para armar circuitos eléctricos. Los desempeños para la comprensión son las acciones o actividades que los alumnos deberán realizar durante la clase con el fin de adquirir o de aprender los contenidos propuestos. Para este plan, el tiempo que se va a tener para desarrollar las actividades será de 4 horas cátedra o 160 minutos reloj. Para poder lograr los objetivos de aprendizajes, el docente seleccionará estrategias didácticas. Estos son el conjunto de acciones que el docente llevará a cabo de manera planificada para conseguir la consecución de los objetivos de aprendizajes específicos. En este caso, por ejemplo, para esta planificación, seleccioné estrategias didácticas como las ilustraciones, las preguntas indagatorias, la explicación teórica, la demostración práctica, la ejemplificación y el soporte audiovisual. Para el desarrollo de la clase dividí en los 3 momentos que corresponden al inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. En el inicio, los alumnos verán un video introductorio al tema nuevo. Este video es breve, dura 4 minutos. Y luego de ver el video, responderán preguntas indagatorias formuladas por el docente. Esto es con la idea de que el docente pueda recaudar información acerca de los conocimientos previos que tienen los alumnos. A partir del video introductorio que vieron los alumnos al inicio de la clase, cuyo video tiene como tema los conceptos básicos de la electricidad, responderán preguntas indagatorias como: a partir del video que vieron, ¿qué otros ejemplos podríamos dar del uso de la electricidad? ¿O escucharon hablar de circuitos eléctricos? Estas preguntas indagatorias además le servirán al docente como gancho para poder empezar a desarrollar el tema nuevo de la clase, en donde inicia cuando los alumnos escuchen la explicación sobre el tema circuitos eléctricos mediante la visualización de una imagen ilustrativa, como puede ser esta lámina que tengo, en donde a medida que el docente va explicando qué es un circuito eléctrico, cómo funciona y cuáles son sus componentes, los alumnos pueden identificar
gráficamente cómo es un circuito eléctrico y cuáles son cada uno de sus componentes, además de cómo es el plano del circuito eléctrico como yo lo dibujé acá abajo. Luego de escuchar la explicación sobre los circuitos eléctricos, sus componentes y cómo funciona un circuito eléctrico, los alumnos van a identificar los símbolos eléctricos más utilizados a partir de ilustraciones que les proporcionará el profesor en formato fotocopia, ¿sí? Como este que tengo acá, en donde están representados la simbología de electricidad más utilizada en los circuitos eléctricos, cada uno con sus respectivos nombres. A partir de esto van a disponer de un momento para hacer consultas o aclarar dudas sobre lo que el profesor fue enseñando hasta este momento, ya que a las 3 de la tarde hay un recreo de 20 minutos para los alumnos. Por ende, después del recreo se empezará con la otra parte del tema que corresponde a la clase de hoy. Luego del recreo, los alumnos ingresarán al taller y observarán un modelo de circuito eléctrico real que será traído por el profesor para la demostración práctica. El circuito eléctrico es más o menos de este tipo. No tengo un circuito eléctrico real en mi casa, pero es más o menos así. El circuito está sobre una base de madera, tiene un foco, tiene un interruptor y tiene una batería o una pila que está todo conectado a través de los cables. Luego de que los alumnos observen a detalle el circuito eléctrico real presentado por el profesor, se les pedirá que dibujen en una hoja A4 el plano del mismo circuito presentado. Contarán con las instrucciones del profesor de cómo confeccionar un circuito eléctrico correctamente, además de la fotocopia de los símbolos eléctricos que ya se les había entregado anteriormente. Para este momento, mientras los alumnos van diseñando sus dibujos, sus planos de circuitos eléctricos, dispondrán del profesor en caso de que necesiten ayuda con sus dibujos o tengan dudas o consultas para realizar. Una vez que los alumnos hayan confeccionado sus propios planos del circuito eléctrico real presentado por el profesor, se pasará al último tema de la clase de hoy, que es sobre operación de herramientas manuales para armar circuitos eléctricos. Para el desarrollo de este tema tendrán 40 minutos antes de que se realice el cierre de la clase, que será de 15 minutos. Los alumnos comprenderán el método de uso y las medidas o precauciones que hay que tener con cada herramienta, no solo a través de la explicación impartida por el docente, sino que también ellos mismos podrán practicar el método de uso de cada una de las herramientas. Por ejemplo, el docente puede tener un pedazo de cable a su alcance, entonces muestra cómo se realizan los cortes de cable con los alicates. Y así también puede dar a los alumnos para que ellos también practiquen. También se llevarán a casa una fotocopia con todos los contenidos dados durante la clase a modo de resumen elaborado por el docente y una tarea preparatoria para la siguiente clase a modo de actividades de repaso. Como tarea preparatoria para la próxima clase, se le pedirá a los alumnos que escriban la función de cada uno de los componentes de un circuito eléctrico. Además, que observen el siguiente diagrama y que coloquen los nombres según correspondan. Como segundo punto de la tarea preparatoria para la siguiente clase, se le pedirá al alumno que escriba cómo funciona un circuito eléctrico. Y como tercer punto de la actividad, se le pedirá al alumno que dibuje los símbolos eléctricos que se le pide en la siguiente lista. Y ahí se nombra a un foco, una pila, una batería, un interruptor,
un cable y un tomatierra. Los alumnos deben buscar el símbolo correspondiente a cada uno de estos elementos y dibujarlos en sus carpetas. Este plan de clases finaliza con la evaluación. Los criterios de evaluación que tendrá el docente para esta clase serán el trabajo realizado en clases, el compromiso y la responsabilidad en la entrega de los trabajos, el compañerismo, la colaboración, el respeto hacia los pares y el docente y la participación activa en clases. Para el segundo plan de clases, el tema a desarrollar es operación de elementos de verificación y control, lámparas de prueba, tableros de prueba, uso, características e interpretación de resultados. Las metas de comprensión para esta clase es que los alumnos logren construir adecuadamente un tablero de prueba, que comprendan cuál es el uso real de las lámparas de prueba y de los tableros de prueba por medio de ejemplificaciones, que identifiquen las características de estos elementos de verificación y control, que puedan interpretar los resultados obtenidos de cada uno de ellos y que trabajen en equipo para favorecer la colaboración a partir del armado de un tablero de pruebas. Para los desempeños para la comprensión se tendrá un tiempo de 4 horas cátedras o 160 minutos reloj. Y las estrategias didácticas que implementará el docente será explicación teórica, demostración práctica, ejemplificación, pregunta indagatoria, lluvia de ideas, observación y exposición. El inicio de esta clase será de 15 minutos y en ella los alumnos entregarán la tarea de la clase anterior. También retomarán algunos conceptos que ya se habían dado, por ejemplo, sobre circuitos eléctricos y las herramientas manuales utilizadas para armar circuitos eléctricos. También los alumnos responderán a preguntas indagatorias realizadas por el docente como lluvia de ideas. Por ejemplo, si digo tablero de pruebas o lámparas de prueba, ¿qué se les viene a la mente? Los alumnos irán respondiendo y el docente irá anotando las ideas en el pizarrón para luego descartar aquellas que son incorrectas o que no están cerca de la respuesta y a partir de ahí se iniciará con el tema de hoy, que es sobre tableros y lámparas de prueba. Para el desarrollo de la clase, los primeros 45 minutos los alumnos escucharán la explicación oral y teórica sobre los elementos de verificación y control, lámparas de prueba y tableros de prueba. Luego observarán e identificarán las características de un tablero de pruebas ya armado, como este, con la lámpara, el interruptor y el tomacorriente, y también verán una lámpara de prueba ya armada, como sería este caso, ¿sí? Y van a identificar de ambos elementos las características presentes. También escucharán la explicación sobre cómo funciona y cómo se arma un tablero de pruebas y una lámpara de prueba. Tomarán apuntes en sus carpetas y expondrán ejemplos de situaciones reales sucedidas en relación a este tema. Los restantes 85 minutos que quedan del desarrollo del tema, luego del recreo, los alumnos se agruparán en 2 equipos de trabajo, conformados por 5 alumnos cada grupo, ya que es un curso de 10 alumnos que están en el taller de electricidad. Para ello armarán un tablero de prueba por equipo, con todos los elementos necesarios que serán proporcionados por el profesor, como un tablero de madera por equipo, cables, portalámparas, foco, interruptor, toma corriente y herramientas necesarias, pinzas, alicates, destornilladores, buscapolo y cinta aisladora. Para poder realizar esta actividad en equipo de armar un tablero de pruebas
como este de la imagen, ¿sí? Los alumnos también contarán con un instructivo sencillo en donde especifique y explique paso a paso qué hay que hacer para armar adecuadamente un tablero de pruebas. También dispondrán de un tablero de pruebas así ya armado para que les sirva de guía y les oriente. Ese tablero tendrán a su disposición y en base a eso irán armando su propio tablero por equipo. Para la actividad del armado del tablero por equipo tendrán 85 minutos. Luego, el cierre de la clase se realizará en 15 minutos, en donde los alumnos comentarán las interpretaciones acerca de los resultados que obtuvieron de sus tableros armados. Harán una reflexión final sobre lo trabajado en clases en cuanto a cómo se han distribuido las tareas, la manera en la que han trabajado, las dificultades que han tenido y cómo lo han superado y cuál fue el resultado final que obtuvieron. Como tarea preparatoria para la próxima clase, el profesor les dará a los alumnos una actividad de repaso, en donde el punto 1 será que reflexione sobre el armado del tablero de pruebas que realizó en el taller en forma grupal. Y el punto número 2 será que luego de haber reflexionado, individualmente analice y describa el procedimiento empleado para lograr el armado del tablero de pruebas, es decir, el paso a paso que siguió el alumno con su grupo para lograr armar el tablero de pruebas en el taller. Por medio de esta actividad individual, el docente podrá darse cuenta si el alumno realmente participó en el armado del tablero de pruebas, si colaboró, si estuvo atento a los pasos que fueron siguiendo o si de lo contrario no colaboró en ninguna de las tareas, ya que el que sí lo ha hecho, el alumno que sí ha colaborado o ha estado interesado en saber cómo se arma un tablero de pruebas, recordará por lo menos los pasos generales que fueron haciendo para armar el tablero de pruebas. Y aquel alumno que no puede o no sabe cómo explicar el procedimiento es porque no prestó atención o no colaboró con sus compañeros al momento de armar el tablero. Entonces, por medio de esa actividad, el docente podrá evaluar el nivel de participación, de colaboración y de cooperación que tuvieron los alumnos en sus equipos de trabajo.